Dios sea bendito, vamos a comenzar. Mi nombre es hermana María Adriana. Tengo la alegría de compartir con ustedes este momento de familia, de iglesia y acogerlos en esta bella basílica de Francisco de Sales y Juana de Chantal, que todo el mundo conoce como la Basílica de la Visitación, pero que está dedicada a San Francisco y a Santa Juana. En este lugar estamos desde 1911, porque la orden fue fundada en 1610, pero por todos los acontecimientos de la Revolución Francesa y porque la ciudad también tuvo su desarrollo, entonces los dos lugares donde estábamos antes ya no podríamos decir que ya no existen casi, sino la iglesia de Francisco de Sales. No sé si ustedes van a ir a la ciudad. Sí, bueno, entonces en 1610 nuestras hermanas, nuestra Santa Madre y dos de nuestras hermanas comenzaron la fundación en la Casa de la Galería. Y después, en 1612, ya se fueron a donde ahora es la iglesia de San Francisco de Sales, que se llama también la iglesia de los italianos en este momento. Y todo lo que van a ver alrededor de esta iglesia, todo el hotel, era antes el monasterio de la Visitación, ¿sí? Y cuando la Revolución Francesa ya lo perdimos, y en 1823, que se volvió a comenzar la Visitación, 30 años después, es donde es ahora el lugar de la poste, quiere decir el lugar donde se lleva el correo, ¿sí? Y como también por el desarrollo de la ciudad no podríamos estar allí, nos dieron este bello lugar. También tuvimos que comprar, pero se fue como un cambio. Y desde eso estamos aquí entre la ciudad y el cielo. Y eso nos da como también una alegría para nuestra vida contemplativa, porque tenemos también la naturaleza y todo lo necesario para acoger también las personas. Bueno, Francisco de Sales es el doctor del amor, y él sintió el gran deseo que todos podíamos ser santos, que no solamente eran los que eran monjes o sacerdotes o religiosos, sino que todos, porque el Señor ya lo había dicho también en su palabra, ¿cierto? Que todos estábamos llamados a la santidad. Y para él la santidad es todo lo grande y pequeñito que hacemos. Entonces él nos invita desde que nos levantamos, en el momento en que el Señor nos da la gracia de ver este nuevo día, poder decirle: hoy todo por ti y para tu gloria y contigo, ¿sí? Entonces, y ya cada cosita que hagamos, por pequeña que sea, hacerla en ese acto de amor y de glorificación. Y él dice: todo por amor, nada por fuerza. Entonces también. Y muchas cosas a veces nos toca que hacerlas verdaderamente por amor y que son un poquito por fuerza, ¿sí? Digamos, al levantarnos. Muchos no se quisieran levantar. Hay días en que uno quisiera quedarse otro ratico, pero el amor nos impulsa, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestro trabajo, el amor a los demás, ¿sí? Entonces, esa pequeña cosita ya nos indica que la santidad no es algo diferente a eso que vivimos cada día, y que en ese vivir cotidiano, cómo podemos dejar que nuestra vida se convierta realmente en un acto de amor. Y eso es lo que representa también en la basílica la mosaica. ¿Por qué? ¿Cómo se dice en mosaic? ¿Cómo se dice en español? Mosaic. Bueno, entonces está la Trinidad, porque para Francisco el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el que inunda y vivifica el corazón de toda la creación. Sí, todo es obra de su amor.
Y es ese amor de Jesús por el Padre y por nosotros, ese amor que lo llevó a dar toda su vida. Entonces ahí por eso no está vivo, diciéndonos, mira cómo te amo, y a la vez le ofrezco todo por ti, y sí, te estoy dando toda mi vida. Entonces muchos dicen, porque como nosotros también por la devoción al Sagrado Corazón, y Francisco dice que nacimos de cuando el Señor le abrieron el corazón, la visitación nació. Y nos preguntan por qué está vivo y no traspasado. Porque ahí está mostrando que todo su amor, que es su sangre, sus espinas, todas sus llagas, el fruto principal es la Eucaristía, y en la Eucaristía está su corazón. Entonces, no es como nosotros, casi siempre que lo vemos muerto y traspasado. Aquí no, porque nos muestra que Él está realmente vivo en la Eucaristía y vive en nosotros. Si nosotros recibimos la Eucaristía, está en nosotros, ¿sí? Entonces, para San Francisco es muy importante, porque el Calvario para él es el monte del amor, el monte de los amantes. Entonces, allí también cada uno de nosotros, como la Virgen, San Juan, María Magdalena y Salomé, podemos estar también con el Señor para recibir toda su gracia y como Él darnos por amor. Y también vemos, bueno, los ángeles en adoración, porque también para Francisco es muy importante que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Eso lo dijo Jesús a la samaritana. Sí, de ahora en adelante los adoradores no es un lugar, es muy bueno venir a la iglesia, y ella nos ayuda para después estar mejor en casa con esa presencia. Pero si yo no puedo ir a la iglesia, no puede ser que no estoy adorando. Entonces, los adoradores en espíritu y en verdad son los que adorarán al Padre, y ese es el mensaje también de Jesús para cada uno de nosotros, y por eso están también los ángeles que nos enseñan esa adoración. Y abajo de la Eucaristía, Francisco dice que la Eucaristía es el sol de los ejercicios espirituales, ¿sí? El sol. Entonces, de ahí sale toda esa fuerza y toda esa vida para nosotros. Y las margaritas y las rosas representan Santa Margarita María de Alacoque, que ustedes vienen de estar allá en Parelemonial. A ella, que es una hija de Francisco, se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús y se confirmó todo lo que él había dicho de su corazón. Era como si a través de todo lo que él escribió preparara la iglesia, preparara esta hija para la iglesia. Y las rositas son por la Teresita del Niño Jesús. Porque Teresita, pues, ella se puede decir que es una de las visitandinas también. Ella fue carmelita, pero en su espiritualidad vivió la pequeña vía, que es lo que Francisco de Sales enseña en todo lo pequeño, en todo lo que hacemos, el amor que nos lleva a la santidad. Porque ella tenía una tía visitandina, y su mamá las educó también mucho sobre la introducción a la vida devota. Bueno, y ya esta basílica está construida de una manera que habla del amor de Francisco por la belleza, por la iglesia y por las cosas pequeñas. Porque, digamos, la iglesia hay 12 pilares, y fuera de eso, en esta tabla de comunión, los 12 nombres y los 12 apóstoles, ¿sí? Como presencia de los 12 apóstoles y de los 12 artículos de la fe también, porque en el credo hay 12 artículos. Y lo pequeño es que cada una de las columnas en el acabado, yo no me acuerdo cómo se dice en español, el capitel, cada una es hecha de diferentes
estilos diferentes. ¿Por qué? Porque la belleza no es que todo sea igual, sino que cada uno con lo que hacemos también le damos belleza a la vida y a lo que vivimos. Entonces, cuando uno entra y se pone a mirar, cada una tiene cositas diferentes, pequeñitas, pero eso pequeñito es lo que hace también la armonía y la belleza, porque para él es muy importante que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y es para vivir en armonía, sí, es esa armonía entre todos. Y para darle más realce a la vida de Francisco y de Juana, quisieron hacer al lado donde iban a poner a Francisco de Sales y de Santa Juana 6 vidrieras que contaran un poco, como una catequesis, la vida de los dos santos. Entonces, cada una de las imágenes tiene una parte principal y pequeñas cositas de una parte de la vida de Francisco. Digamos, esta es la principal, es cuando él le pide a su papá de ser sacerdote, porque su papá, todo lo que él quería era, como él era el primogénito, que él fuera el que llevara toda su familia al honor. Entonces lo había preparado para ser senador. Y Francisco sintió desde pequeño ese deseo de ser de iglesia, y cuando ya tuvo todo, que le dio todo el gusto a su papá, estudió todo, lo hizo por su papá, que siguió sintiendo ese deseo de ser de la iglesia, se le presentó la oportunidad de que el preboste de la catedral había muerto, entonces había ese cargo, era el segundo cargo de la diócesis, y como el papá ya le tenía todo para que fuera senador, le había pedido todo al príncipe, se le pudo presentar también este otro documento en que Roma lo hacía preboste de la catedral antes de ser ordenado, y así él pudo ser ordenado sacerdote porque fue más fácil para su papá, ¿sí? Entonces ahí se muestra su adolescencia y los diferentes imágenes son en su estudio, y también cuando él le pidió a la Virgen de la Deliveranza, porque tuvo un momento muy difícil, más que todo entre los 20 años, en que se sintió predestinado a ser condenado. Entonces esa fue una lucha muy terrible, y él hizo un acto de amor profundo, diciéndole al Señor, gracias a la Virgen, le dijo, si no puedo amarte en la otra vida, quiero amarte en esta. Entonces esa es también la vida de nosotros. Cada cosa que elegimos es un acto de elección, y esa elección nos lleva a avanzar. Bueno, luego tenemos en la otra, es la misión del Chablé. Todo lo que se ve allí es la misión del Chablé, porque mucha parte como su obispo era el obispo de Ginebra, pero estaba desterrado en Annecy. Entonces, para poder conquistar otra vez esa región, las almas a Dios en la parte católica, él se ofreció y se fue como misionero, y estuvo allí, y fue a través de, como no lo recibían, por las noches escribía, le ayudaban los soldados y otras personas, y luego iba y ponía eso debajo de las puertas, porque como nadie lo escuchaba, entonces sí lo leían, porque leerlo era más fácil al escondido, escucharlo, las autoridades iban a ver que estaban viniendo donde él. Y por eso también él es el patrono de los periodistas, porque tuvo esa osadía, ese deseo de llevar el Evangelio, y lo llevó así. Y en 4 años, después de mucho trabajo, más de 72,000 de nuestros hermanos protestantes se volvieron otra vez a su verdadera religión, porque ellos antes eran católicos. Bueno,
Luego en el otro vitral vemos la consagración de Francisco como obispo y todo lo que fue su apostolado, porque en ese momento de la consagración él vio la Trinidad y la Virgen y sintió como esas palabras que decían, desde ahora ya sortirás de ti mismo para darte a los otros. Entonces eso también fue un regalo para San Francisco, porque él fue en todos los lugares de su diócesis, ni la más pequeñita de las capillas no quedó sin ser visitada por él. Así le tocara andar como fuera. Fue una de las cosas más lindas que él hizo también, de sacar el tiempo de ir hasta el rincón, hasta la montaña más alta, allá fue, y visitó todos sus fieles. Y luego en el otro vemos a Francisco como escritor, y es cuando escribe el Tratado del Amor de Dios, cuando escribe la Introducción a la Vida Devota, y también cuando crea con Andrés Fremio yo lo confundí. Con Antonio Fabre funda la Academia Florimontena, que a veces se me olvidan los nombres. Y ya luego lo vemos en París haciendo trámites para cosas de la parroquia, y el último es su glorificación. Y en los vitrales de él no se muestra la visitación. Es aquí en los de Santa Juana que nos las van a mostrar, la creación de la Orden de la Visitación. Entonces, Juana Francisca de Chantal tiene una gracia muy grande, porque a pesar de que a los 18 meses ella pierde a su mamá cuando da a luz a su hermanito, pero su papá la supo guiar también en el amor a Dios y al prójimo, que llegó a ser una de las mujeres en la iglesia que pasó por todas las etapas, porque no solamente fue fundadora, sino que fue esposa, madre, viuda, ¿sí? Suegra. Es importante, ¿no? Entonces, ella es modelo de toda vocación por eso, porque pasó por todas las etapas. Y personalmente, se los digo con todo cariño, para mí, saber que ella desde pequeñita perdió a su mamá y que eso no la llevó a rebelarse ni a ser una mujer, ¿cómo se dice? No una mujer alegre, siempre fue alegre, fue dada a los otros, o sea, no porque le faltó algo, tuvo que, ¿sí? Entonces eso muestra que no son las cosas que nos faltan, sino también la manera como las vivamos. Entonces, ella me ayuda mucho para tener coraje y para estar aquí, porque para mí es muy difícil hablar. Bueno, entonces, entonces en este se muestra su adolescencia, y cuando en ese tiempo no nos escogía el esposo, entonces su papá le escogió a su esposo y se casó, ya tenía 20 años y él 27. Luego aquí nos muestran a Juana Francisca de madre. Tuvo 6 hijos, 2 murieron pequeñitos, y ya los otros 4, Celso Benigno, María Amada, Francisca y Carlota, fueron los que sobrevivieron después de la muerte de su esposo, que ella duró 8 años de casada, felizmente casada, enamorada. No porque la hayan escogido el esposo no pudo ser feliz, fue muy feliz en su matrimonio, hasta decir, cuando recibió la noticia de que a él lo habían herido porque se fue a... ¿Cómo se dice en español? Cazar. No fue en la batalla, se fue a cazar animales, a cazar. Se fue a cazar
y su primo mandó mal el fusil y le cayó fael. Entonces quedó gravemente herido y duró 9 días, y él la invitó a perdonar, a verlo todo en la voluntad de Dios. Entonces también fue una gracia para ella que su esposo, pero ella le dijo a Dios: quítame todo, todo, pero no a mi esposo. Pero el Señor tenía otros planes, y si no, yo no estaría aquí en la visitación, si no hubiera sido ella la fundadora. Bueno, entonces, y también ese amor a los pobres, siempre, siempre en su vida de mujer rica de su tiempo, siempre todo lo que tenía, siempre ayudaba a los pobres. Y luego que ella queda viuda, en 1604 se encuentra en la predicación que Francisco de Sales hace en Dijon, se encuentra con él, y desde ese momento se hace una de las amistades espirituales más bonitas que pueden existir, así como para nosotros en España es Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. Ellos dos aquí en Francia. Fue una de las más bellas experiencias de amistad y de poder guiar todo hacia la voluntad de Dios. Y los dos, poco a poco, ella un día le dijo a nuestro Santo Padre: ¿cuándo me sacaréis del mundo y de mí misma? Y él le dijo: un día vendrás a mí y yo te sacaré de todo y de ti misma. Eso es lo que también en la visitación vivimos un poco. Cada una, en la medida en que nos dejamos amar del Señor, vamos saliendo de nosotras mismas para ir más y más en su voluntad, porque esa es también una de las gracias que nuestro Santo Padre nos ha dejado, ver en todo la voluntad de Dios y seguirla, ¿sí? Y ya luego en 1610 fundan la Visitación. Celso Benigno tenía 15 años, ya él iba a la corte a seguir su carrera como su padre. María Amada se casó con un hermano de Francisco de Sales, y Francisca a Carlota muere en marzo, y Francisca se viene con su mamá Nesí. Luego ya es el último, es ella en sus viajes y en las fundaciones, y luego en la glorificación. Cuando Francisco muere, son 13 monasterios en 1622, y cuando ella muere hay 87. Bueno, ya vi que está un poquito tarde, yo le he dicho a la hermana que si tienen alguna pregunta. Ah, María Belén, bien. María Belén llega, entonces es española. Madrileña. Madrileña. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Ella nos Yo me he quedado ahí para aprender de nuestra Santa Madre. Ella sabe más que yo. Pero nos gustaría también un pequeño testimonio vuestro de los dos, de por qué estar aquí. Bueno, entonces el pequeño testimonio es, para mí, la vocación es el regalo más grande que yo he recibido. A los 8 años, una vez me encontré con una amiga de mi mamá que era religiosa, y dije: ve, qué bonito ser religiosa, pero se me fue. Y a los 15 años, viendo un video de la Madre Teresa de Calcuta, viendo tanta pobreza, yo sentí ese deseo de darme por los demás. Y entonces transcurrió el tiempo, y a los 18 años fui a hacer un retiro al monasterio, y sentí, porque yo quería ser misionera, irme al África o a la India, y en ese momento yo sentí que era misionera más en un claustro que si me fuera a estar con muchos niños en una escuela o en un lugar donde hay pobres o enfermedad.
Entonces sentí que desde aquí, desde el claustro, yo podía estar con todos y esa es mi alegría. Y por las cosas de Dios, por la falta, yo diría que todo es bendición, como faltan vocaciones acá. Yo nunca imaginé que siendo de claustro, estando en una pequeña ciudad donde en mi ciudad hay un monasterio, fuera un día a venir a hablar otra lengua que no hablo bien, pero bueno, y a estar en una misión también tan importante como es aquí, que es la casa madre, que no es madre como las casas de grandes generalatos, porque nosotros no tenemos esa parte de general, pero todas nos ven como la Santa Fuente, ¿sí? Ese pequeño lugar donde nació la orden. Y como no hay vocaciones por falta de jóvenes que sigan al Señor, o bueno, entonces el Señor nos regaló de estar acá, y aquí en 1997 hice mi profesión solemne. Cuando yo veo este lugar, para mí es indecible, porque aquí fue el lugar donde me postré, como se postran los sacerdotes. Nosotros en la edad contemplativa también nos postramos mientras las letanías, donde morí. Y desde ese día yo sé que yo morí. Cada vez que me vuelvo a resucitar yo misma, digo, uy, yo ya morí. Pero entonces es muy lindo poder, ¿verdad?, estar aquí y poder acoger las personas este año, porque es el año jubilar. Eso les toca a ustedes por ser el año jubilar y porque no lo pidieron, pero casi siempre aquí vienen los peregrinos, es un cassette o una persona guía, un guía que pagan y les muestra un poquito de la basílica. Entonces, por este año jubilar nos han nombrado, y como dice hermana Bea Belén, las que menos sabemos. Hoy no podíamos decir mucho de eso porque sabemos español, pero sí, cuando yo empiezo así sea en español a hablar, yo siento que no sé nada, pero bueno. Y les agradezco también su oración, porque yo sé que cada uno ha orado por las vocaciones en la iglesia, y es eso que nos sostiene, que estemos acá. Y ya tengo 50 años, entonces estoy en mi año maravilloso, porque es el año de que el Señor dice que cada 50 años hay que perdonarlo todo y dejarlo todo y recuperarlo todo. Entonces es un año excepcional también para mí y me tocó esta gracia. Entonces me encomiendo a sus oraciones y perdonen si no les dije bien las cosas.